el orden en que se han planteado las preguntas y las observaciones. En primer lugar, respecto a lo que señalaba el asambleísta Fausto Cayambe, sí, no hice ninguna referencia ciertamente al contenido de la Corte Constitucional, en tanto se trata de una enmienda, precisamente porque lo considero efectivamente en ese sentido. No modifica pues ninguno de los elementos constitutivos del Estado. La estructura, el rol mismo de las funciones de la Defensoría del Pueblo se mantiene, y lo único que se discutiría es, dentro de su estructura, cuál sería el alcance de las delegaciones del Defensor del Pueblo. Ni siquiera tampoco se modifica que tenga delegados en el exterior, como ocurre no desde este periodo, ni siquiera desde la Constitución del 2008, vale la pena aclarar, sino desde hace 10 años la Defensoría del Pueblo mantiene ya delegados en el exterior, porque la propia ley orgánica de la Defensoría del Pueblo, vigente desde el año de 1997, así lo establece. Esta norma fue tomada por la Constitución del 2008, pero no significa que sea nueva ciertamente respecto al accionar de la Defensoría. Así que en ese sentido compartimos absolutamente que efectivamente se trata de una enmienda. Nos parece que el tema de la autonomía administrativa, que sí ha sido el fundamento de nuestra posición, siempre debe estar vigente para una institución nacional de derechos humanos. En ese sentido, cualquier discusión que se presente a la autonomía administrativa, consideramos importante que considere que una institución nacional de derechos humanos sin autonomía administrativa, que no significa bajo ningún aspecto no someterse a las regulaciones estatales, por supuesto que no. La autonomía administrativa, concebida como fue hace muchos años, ocasionó mucho daño a las instituciones del Estado, en el sentido que inclusive esta propia autonomía administrativa y financiera mal entendida ocasionó abusos con respecto a pagos indebidos inclusive. Así que no nos estamos refiriendo a que tengamos que estar por fuera de otra normativa del Estado, por ejemplo, la que rige a la Ley Orgánica de Servicio Público, que tiene normas específicas. Por ejemplo, la misma ley, cuando le da competencias al Ministerio de Relaciones Laborales en calificar, por ejemplo, los concursos de mérito y oposición al interior de las instituciones, por supuesto que estamos sujetos a ese tipo de autonomía, pero la autonomía administrativa, entendida como la posibilidad de autogobernarse, de decir internamente cuál es la mejor organización de la institución, sometido a lo que indique su propia ley, creemos que eso es lo pertinente. Respecto al tema de la vigilancia de debido proceso, sí, efectivamente, realizamos vigilancia de debido proceso, pero hay que recordar, asambleísta, que no solamente lo hacemos en el ámbito judicial, también lo hacemos en el ámbito administrativo. Es decir, puede la Defensoría del Pueblo, cuando una institución sigue un sumario administrativo a un funcionario, por ejemplo, una institución pública sigue un sumario administrativo a un funcionario, cuando se presentan situaciones como las que se han presentado en el país respecto a los conocidos hechos del Colegio Mejía hace un mes, que derivaron en causas judiciales, pero también derivaron en causas administrativas. La Defensoría del Pueblo ha hecho vigilancia de debido proceso en todas estas causas, ha estado permanentemente haciendo la vigilancia, así que también hay que considerar que no es solamente en el ámbito judicial, y que sea en el ámbito administrativo también debería poner un termómetro a la discusión respecto a su alcance territorial. La pregunta que se realiza sobre cómo venimos operando, me parece esto ciertamente muy importante señalar. Me voy a tomar breves minutos al respecto, pero creo que es muy importante, y gracias por esa pregunta. Un ratito que te interrumpa, Ramiro. Yo les pido a los miembros de la sala no murmurar, hacer silencio. Si desean conversar algo, salen un rato y vuelven a reingresar, porque aquí se escucha todo y realmente perturban a quien está interviniendo. Muchas gracias. Siga, gracias, señor Defensor del Pueblo. Actualmente la Defensoría del Pueblo, conforme ordena la ley y la Constitución, tiene 24 delegados en las provincias. Hay delegados en todas las provincias, incluye Pichincha también. Y tenemos 36 oficinas a nivel nacional. ¿Por qué? Porque hay provincias que son muy grandes. Por ejemplo, Manabí
por ejemplo Guayas, en donde no alcanza el accionar de los delegados o delegadas de estas provincias y por lo tanto necesitamos establecer oficinas en otros cantones. Así tenemos oficina en Sucre, tenemos oficina en Jipijapa. Y también vale la pena señalar que la actual estructura de la Defensoría del Pueblo responde al modelo Semplades. Y esto fue por gestión de este periodo, la Defensoría, cuando yo llegué a la institución, la Defensoría tenía otra división territorial que ciertamente no nos hacía mayor lógica con respecto a su funcionamiento, así que nos parecía lo adecuado establecer dentro de la estructura institucional el modelo de Semplades y es de esta manera como nos hemos desarrollado. Por eso es que acabamos de abrir una delegación o una coordinación de la Defensoría del Pueblo en Milagro, en donde se encuentra la sede de la coordinación de Guayas. Así que tenemos una delegada en Guayaquil, pero también tenemos una delegada para Guayas y las otras provincias, que es en Milagro. Una oficina que la hemos adecuado y que está ciertamente muy funcional para el servicio de la ciudadanía. Ojalá algún momento la puedan visitar. ¿Ya? Esa es la región 5, exactamente, sí. Así que nuestra división territorial actualmente es provincial, respondiendo al modelo Semplades, y tenemos algunas oficinas a nivel cantonal por la amplitud del territorio. No hemos podido ampliarnos por una cuestión de recursos financieros, fundamentalmente, pero nosotros consideramos por principio que siempre que las instituciones, no solamente la Defensoría del Pueblo, que las instituciones que podamos tener un ámbito de protección y tutela de los derechos, siempre serán más efectivas cuando más alcancen el territorio. Siempre pongo un ejemplo. La persona con discapacidad, por ejemplo, que vive en la Troncal, le resulta muy difícil llegar a Azogues para poder presentar su caso para que sea sometido a protección de derechos. Así que mientras alcancemos más ámbitos territoriales, va a ser mejor para la ciudadanía, no para la institución, para la ciudadanía, puesto que va a tener a mano otros ámbitos de protección de sus derechos, más allá de los que pueda tener en el ámbito judicial, porque los juzgados que conocen las acciones jurisdiccionales e inclusive las medidas cautelares se encuentran en todo el territorio y bien se puede acudir al ámbito judicial, pero también es necesario que en el ámbito prejudicial las instituciones administrativas alcancen este nivel. Así que esta es la manera básica, por cierto, con respecto a la operación que tenemos. Si es que existe una modificación y se establece que la delegación será distrital o cantonal, tendremos también que modificar nuestra estructura. O si no se establece nada en ese sentido y se deja abierto a que sea el estatuto orgánico por procesos, será pues el estatuto el que determine en dónde habrá delegaciones, si alcanza una delegación provincial o en otros casos alcanza una delegación distrital o una delegación cantonal. Pero eso es una decisión exclusivamente del soberano con respecto a cuál es la división territorial que se pretendería. Nosotros insistimos, en ese sentido consideramos, como ocurre con las otras instituciones de la función de transparencia y control social, que se remiten a su propia ley, pero por supuesto es una consideración nada más. Quisiera precisar el término con respecto a, ya lo he hecho, pero permítame nuevamente hacerlo con respecto al accionar. Cuando se pregunta el accionar de la Defensoría del Pueblo, se menciona cómo se realiza el juzgamiento a las personas. Y en este sentido quiero precisar, la Defensoría del Pueblo no juzga en ningún caso, no realizamos ninguna acción de juzgamiento. Nuestras decisiones en ningún caso son coercitivas. Así lo establece la propia ley, se entiende por la Constitución y se extrae esto de acuerdo al acta 59-A que leí de la Asamblea Constituyente, cuando indica que la Defensoría del Pueblo es prejudicial y por lo tanto no ejerce ningún nivel de juzgamiento, y en este mismo sentido se ha propuesto en el proyecto de ley orgánica que está en la Asamblea Nacional. No se propone ningún tipo de juzgamiento ni resolución en ese sentido, guardando la coherencia que manifestó el constituyente.
¿Y cuál sería el impacto? Creo que, asambleísta Guiñaga, con esto un poco quedaría contestado ciertamente. El impacto va a depender del alcance territorial que se tenga, pero también es un impacto que tiene que valorarse en cuanto al desarrollo de los recursos institucionales. No es fácil alcanzar ciertamente todo el territorio. La función judicial lo ha hecho por obvias razones. La función judicial puede llegar con varios juzgados, inclusive todavía hay cantones que no tienen algunos juzgados y que tienen que ser pues subrogados por las funciones de otros juzgados. Eso a nivel administrativo es bastante más difícil. De hecho, permítame adelantar una discusión que algún momento dado se presentará en la Asamblea Nacional con seguridad y que tiene que ver con los ámbitos de acción de otros órganos de protección de derechos. Actualmente conocemos el ámbito de acción de las juntas cantonales de protección de derechos de la niñez, pero el propio COTAD establece juntas cantonales de protección de derechos de manera más amplia para los grupos de atención prioritaria. Y esa discusión todavía no está dada, porque las juntas cantonales de protección de derechos, que sí son un mecanismo de cercanía a la ciudadanía, pueden ser un gran complemento al accionar de la Defensoría del Pueblo y puede dictar inclusive medidas alternativas a los juzgados. Pero esto es simplemente adelantar la discusión. Nosotros consideramos siempre que se pueda llegar a más ámbitos territoriales, vamos a tener más beneficios para la ciudadanía. Muchas gracias al señor